Muy buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas. Damos inicio con esta charla a la última jornada del cuarto Festival Escribidores. Es una jornada que comienza con un evento muy especial y que será para la Cátedra Vargas Llosa una jornada muy especial porque tendremos charlas magníficas, pero además porque tendremos la ocasión de entregar los tradicionales premios escribidores a la trayectoria y a la gestión cultural. Y como ustedes han visto en los programas, el premio a la trayectoria por primera vez no se entrega a un escritor, pero se entrega a una persona que lo merece, yo creo que igual o más que muchos escritores, porque la literatura en nuestro idioma han sido las obras que se han escrito y han sido las imágenes de esta persona. Los rostros, las fotografías, los retratos de Daniel Morszynski, que nos acompaña esta mañana, que han redondeado, complementado, completado, le han dado forma a la literatura en nuestro idioma por lo menos desde hace 30 años, 35 años, Daniel. 46. Eso, 46, hombre. Vamos a tener una charla en la que estarán José Manuel Fajardo, la moderará Ricardo Sumalabia con Daniel. Quería agradecer también la presencia de Luis Miguel Palomares y el resto del equipo de la agencia Balcells, porque el otro premio que entregaremos, el premio a la gestión cultural, lo recibirá la agencia Carmen Balcells, que como ustedes también saben, ayer tuvimos una extraordinaria charla entre Olga Merino y el maestro Eduardo Mendoza, que nos acompaña esta tarde, a quien yo le agradezco. Fue la persona que revolucionó el negocio de la literatura, permitiendo fenómenos como el boom y, en general, que ahora leamos como leemos en español. Nada, con esto termino. Los dejo con Ricardo Sumalabia y con el inicio de esta mesa. Solo un pequeño detalle: en la programación habíamos incluido en la mesa final un diálogo entre Sami Nair y Antonio Scurati. Scurati canceló de último minuto por problemas de salud. Él está bien, pero ha tenido un contagio, es padre de niños pequeños y eso pasa habitualmente. Y reemplazará a Antonio Scurati en esa mesa de cierre Javier Cercas. Así que yo creo que es un estupendo pretexto para también acompañarnos en el cierre del Festival Escribidores. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco a Raúl Tola, a la organización, por permitirme estar aquí, compartir esta mesa que lleva por nombre Los escritores retratados, orgullos y prejuicios. Luego hablaremos de cada elemento de ese título tan sugerente, que nos va a acompañar Daniel Morszynski, que ya justamente Raúl Tola nos ha dado pues la gran noticia de la premiación, y también el escritor José Manuel Fajardo, escritor granadino. Ya aquí en plena conversación ampliaremos los detalles, la información respectiva a la creatividad de cada uno de ellos. Y también tenemos otra muy buena noticia, es que esta mesa va a iniciar primero con un video preparado por Daniel Morszynski a partir de su trabajo. Así que les dejo el video y luego nos sentaremos aquí a charlar. Gracias, Daniel.
Bueno, por favor. Muy bien. Bueno, obviamente un merecidísimo aplauso, ¿no es cierto? Creo que todos estamos realmente emocionados de la proyección de las maravillosas fotos, toda la vida que contiene cada una de ellas, cada imagen, cada retrato. Y bueno, y además cuando uno se ve allí, inevitable no estar emocionado y agradecido con Daniel, que muchos de nosotros hemos tenido el privilegio pues, de haberlo conocido hace varios años y haber sido retratado en distintos momentos. Hay distintas etapas, distintas vidas, como lo mismo pasa con las lecturas de los libros, cuando uno se reencuentra con los libros y luego con los autores, como también con el amigo José Manuel Fajardo. Bueno, luego este momento emotivo, todo va a ser emotivo. Creo que la tarea la voy a tener fácil porque quienes nos acompañan aquí en esta sala son amigos de hace muchos años, han compartido trabajo, distintas ciudades, viajes, y actualmente ambos viven en Lisboa. Así, tienen muchos elementos en común. Y si bien es cierto, desde el lado de José Manuel Fajardo, su primera herramienta es la escritura, es la palabra escrita, y donde también retrata personajes, ¿no?, a partir de construcciones ficcionales, pero también desde puntos de partida de la historia, de retratos. Justamente ayer en la noche nos mostraba algunos retratos que estimulaban su creación, en la que se encuentra en estos momentos. Y en el caso de Daniel vemos que sus fotografías también nos presentan, nos retratan a cada autor y, por supuesto, la búsqueda del alma del autor, de la autora. Y creo que esto es maravilloso cuando creo que en el caso de ambos tienen la misma necesidad de buscar el alma de los seres y el alma de las cosas y también el alma de los lugares, que es lo que, insisto, ustedes comparten. Y yo creo que además de celebrar la trayectoria de Daniel Morszynski, también me parece, y siempre hay que agradecer cuando se puede, celebrar la amistad que ustedes dos se tienen. Bueno, estamos aquí sobre todo para escucharlos. En el caso de José Manuel Fajardo, desde su narrativa, desde Cartas del fin del mundo hasta su último libro, Odio, y como dije, toda la trayectoria enorme que han tenido, el trabajo en común en Cambio 16 y muchos otros proyectos que han tenido. Daniel, has viajado, el viaje es muy importante también para ambos. Yo quisiera empezar por ese lado, por los viajes en común, por cómo han retratado ustedes. Y voy a darles un nombre, Mohamed Vargas. Bueno, hola, buenos días. Feliz de estar aquí, es verdad, creo que en tu presentación, donde dices que también celebramos una amistad, ¿no? Obviamente que hay admiración, yo siento una admiración total por la obra de Daniel, pero el primer impulso es siempre de la amistad. Vi una vez una entrevista que le hacían a Orson Welles y le preguntaban: ¿usted alguna vez ha contratado a algún amigo para un papel en una película sabiendo que había otros actores mejores? Y él decía: frecuentemente. ¿Y se ha arrepentido? Frecuentemente. Dice, ¿y por qué lo ha hecho? Dice, porque para mí la amistad está por encima del arte. Entonces yo podría decir un poco lo mismo, para mí también la amistad está por encima del arte, entonces estar aquí me encanta, ¿no? En el próximo Festival de Puerto Rico entonces estoy invitado. También permite estas cosas también. Y el nombre que has evocado, Mohamed Vargas, pues es ideal porque además muestra exactamente cómo funciona esa especie de motorcillo de amistad, ¿no?, cuando trabajamos juntos. Es un nombre que nos lleva a la ciudad de Rabat, hace ya años, cuando yo estaba preparando mi novela El Converso, parte de la cual transcurría en el siglo XVII en esa ciudad, y nos inventamos un viaje periodístico para poder ir a buscar documentación y tal, ¿no? Y entonces trabajamos juntos, y estando allí, en el desayuno en el hotel, de repente dijimos: ¿y por cómo? Aquí debe haber descendientes de los moriscos.
¿Y cómo no se nos ha ocurrido investigar antes para buscarlos y tal, ¿no? Y Daniel, que es así, dijo, pues vamos a salir a buscarlo. Digo, oye, esto es una ciudad. O sea, que vamos a salir buscando cómo, dónde. Dice, al Zoco. Ahí a preguntar por el Zoco. Y entonces recorrimos el Zoco preguntando a los tenderos, zapateros y tal. Y de esa manera encontramos, increíblemente, un montón de descendientes directos de los moriscos que habían sido expulsados en España en el siglo XVII. Y en medio de todo eso recibimos una llamada y un mensaje que además lo recibiste tú, ¿no? Esa parte te la dejo. Sí. Cuando hay llamadas de militares, en general Fajardo me dice, atiende tú, Daniel. Y en efecto, era nuestro interlocutor, se presentó como el coronel Vargas y dijo, mi chofer los espera abajo, por favor bajen. Y entonces yo lo miré a Fajardo y le dije, un coronel es para ti. Entre su pasado durante el franquismo y el mío durante la dictadura militar argentina, poco queríamos saber con coroneles. Pero el tema es que bajamos, porque somos dos grandes valientes, y cuando le preguntamos al chofer del coronel Vargas a dónde vamos, miró por el espejito y dijo, pues al barrio de los coroneles. Eran todos chalets iguales, gemelos, y cuando entramos a la casa del coronel Vargas fue un momento muy especial, de mucha emoción, porque en la pared frente a la entrada, en una pared muy grande de su chalet, tenía un árbol genealógico con su foto, vestido de uniforme por supuesto, pero en la rama más alta de ese árbol genealógico había una pintura y era, si no me equivoco, un tatarabuelo. Era el primer gobernador de la República Pirata de Salé, o sea, hoy día Rabat, Ibrahim Vargas, uno de los moriscos expulsados en el siglo XVII. Sí. Así que habíamos encontrado no solamente a los descendientes de los moriscos, sino al descendiente directo del primer gobernador del Estado independiente morisco que fundaron en Rabat. Sí, el detalle es que él nos había encontrado a nosotros, eso era más... No, ahí está, no, eso es lo que es falso, Daniel. La culpa es tuya, porque esto, se lo cuento así, porque es que cuando uno está con Daniel pasan estas cosas. A mí esto no me pasa cuando estoy solo. Yo viajo mucho, pero a mí no me ocurren estas cosas de esta manera. Cuando él está, hay una especie de extraña conjunción de astros y entonces empiezan a aparecer personas extrañas, singulares, se te abren puertas que no esperabas, si tenías alguna expectativa no solo se cumple, sino que se cumple de manera apoteósica y las puertas que no esperabas que se abrieran, generalmente suelen abrirse porque hay un tipo con una pequeña herramienta que las abre, porque Daniel es capaz de convencer a cualquiera de cualquier cosa. O sea, cualquiera de ustedes puede verse en una situación muy comprometida si está un rato con Daniel. Y eso es importante decirlo porque forma parte esencial del trabajo de Daniel, que yo vengo hace 36 años que nos conocemos y que viajamos juntos y trabajamos juntos, y ha sido testigo de ello. El talento de Daniel, su creatividad es contagiosa y tiene el don, como en todos los grandes creadores, de alterar y mejorar sensiblemente la realidad. Entonces, cuando tú estás con él y estás trabajando con él, hay siempre un componente milagroso en lo que ocurre. Es un pequeño prodigio, no son prodigios extraordinarios, pero se va alfombrando el camino de esos pequeños prodigios que hacen que un trabajo con Daniel sea siempre un proceso de descubrimiento. Y eso yo lo he sentido, pero sé que otros autores que han trabajado con él, Jean-Claude Izzo, Luis Sepúlveda, también han sentido han tenido esa misma sensación, ¿no? Y se puede percibir, o Antonio Sarabia, por ejemplo, en el libro de El refugio del fuego, un viaje que hicieron juntos al volcán de Colima, pues cuando tú lees esos libros, hechos en colaboración con Daniel, en todos yo por lo menos percibo ese rastro de pequeños prodigios que va formando, que va pasando después a los textos, ¿no? Querido Daniel, ¿y cuáles son los prodigios de nuestro amigo Fajardo? Bueno, lo primero quería agradecer a escribidores,
Borges decía que uno de los elementos más importantes a la hora de leer es la sensación de felicidad, y es esa sensación lectora y borgiana la que siento este mediodía en Málaga, no solamente por compartir el escenario aquí, sino por la fortuna de cada uno de ustedes. Gracias, Claudia, por venir de tan lejos. Qué maravilloso regalo de la vida, Elisa, haberte encontrado. Y quería pedir perdón a Michi, porque me olvidé de poner tu foto. La tenía preparada, puse 2 veces Elena Poniatowska, pero terminé hoy a las 6 de la mañana el video, y en el próximo video habrá 2 tuyas. Te voy a hacer un vale por 2 fotos. Y bueno, y por supuesto, toda selección es arbitraria, parcial, incompleta, poco exhaustiva, y era imposible compartirles más de 6 minutos porque hubiera sido cansino, pero hay tantos queridos amigos que mientras veía desfilar esos trocitos de vida recordaba que faltaban. Algunos los podrán encontrar en una sorpresita que preparamos para más tarde, pero era una invitación para aquellos que no conocen mi trabajo para que pudieran entrar en este universo de travesuras visuales. Desde que tuve a Margarita como maestra de primer grado, nunca respondía a las preguntas. Era algo terrible, no lo hacía por rebeldía, no me gustaba responder a las preguntas, pero esta es una pregunta muy especial, y entonces debo también confesar que lo sublime en Fajardo es como cocina. Miren, por fin alguien reconoce mi verdadero talento. Ya era hora, ¿eh? Escribe bien, lo sabemos, pero como cocina. Muy bien. Efectivamente, para más tarde hay momento de la premiación, hay sorpresas. Por eso es que seguramente ustedes se preguntarán, se dirán que la primera pudo ser cómo se conocieron, pero eso lo estamos dejando para más tarde. Por eso quise arrancar con otro momento, con otro punto en la vida en común, que es bastante amplia, y a partir de la anécdota que han mencionado, hay una publicación, es decir, hay producto, tanto textual como en imagen. Daniel, y luego la misma pregunta va a ir para nuestro amigo Fajardo. Muchas veces uno juega, uno ensaya a tratar de recordar cuál es la primera imagen, una fotografía imaginaria. No sé si lo han intentado, podrían hacerlo. ¿Cuál sería esa, en el caso de ambos, esa primera imagen, la más antigua que puedan recordar? Y luego si luego ha buscado desde la cámara buscar algo equivalente, porque nunca es lo mismo, o desde la palabra escrita, igual. Nacer un 29 de febrero, como es mi caso, tiene pocas ventajas. Si eres eternamente joven, caramba. Voilà. Una de ellas es elipsis de la juventud, que divides por 4 y entonces siempre eres ventaniero. Entonces está bien. Otra es que te acuerdas qué hiciste aquel 29 de febrero o ese 29 de febrero, porque son pocos años. En mi corta vida solo han pasado 16. Y cuando cumplí 2 añitos, nuestro papá, que era una persona maravillosa, poco cariñosa, en eso era el territorio de nuestra madre, y que cuando se acercaba la fecha de mi cumpleaños me preguntó si prefería ir a jugar a la pelota, ir al cine, ir al teatro, ir a un espectáculo para niños, y yo le dije un poquito de cada cosa, y me dijo no, una sola. Y entonces fuimos a ver un espectáculo para niños en
En la entrada repartían una rifa, le dieron un numerito a mi papá, un numerito a mí, entramos y antes del comienzo el payaso sacó el sorteo, hizo un sorteo y dijo número 7. Entonces le pregunté a mi papá qué número teníamos, él me mostró su numerito, era el número 6, le pedí el mío, me dijo te lo di. Entonces me busqué en los bolsillos de los pantalones, me tiré al suelo y nada, el número 7 no estaba. Pero nadie reclamaba ese número. En un momento el payaso pierde la paciencia y amenaza que va a hacer un nuevo sorteo. Entonces yo levanto la mano y digo, ¡yo! Y el payaso pide un aplauso al resto del público infantil. Me muero de vergüenza y inesperadamente me invitan a subir al escenario. Cuando estoy en el escenario, el payaso me dice, tu numerito, pibe. Yo bajo la mirada y le digo, mi papá lo perdió. Cusica. Anda a sentarte. Bajo los escaloncitos, me siento al lado de mi papá, mantengo con toda fuerza para no llorar, pero le digo, me quiero ir, papá, vámonos a casa. Y escucho que el payaso hace un nuevo sorteo, un usurpador, otro niño sube a buscar el premio y que el premio era una cámara fotográfica. Una Kodak Fiesta, ¿te acuerdas? De plastiquito. Y no hay que tener una hermana psicoanalista ni ser muy freudiano para entender que en definitiva toda mi vida es una búsqueda de la cámara que aquel maldito payaso me negó cuando tenía 8 años. De ahí tu simpatía por los payasos. Los odio. ¿Y tú, José Manuel? Una imagen. Bueno, en mi caso es una imagen bastante prosaica. Es la imagen de unos ascensores. Yo vivía en Madrid, vivíamos en el barrio de la Concepción, en unos pisos de estos de inmigrantes llegados de provincias en los años 60 y amontonados allí, donde rodó, por cierto, Almodóvar, ¿qué he hecho yo para merecer esto? En el edificio donde vivíamos. Y que eran edificios feos, en fin, era. Y tenían patios interiores y en los patios interiores había unos ascensores que se pasaban el día subiendo y bajando. Tú los veías en la pared de enfrente y a mí me producían una atracción total. Yo quedaba fascinado con ellos. Eran como si tuvieran vida propia. Hacían unos ruidos de bisagras y tal, y de repente aquello se desplazaba así, subía para arriba, después bajaba, oía ruido de puertas. Yo me imaginaba quién estaba entrando o saliendo, porque además tenía un amiguito que vivía en el otro portal de al lado, y muchas veces inventaba historias o me hacía preguntas sobre qué ocurría allí, y sobre todo tenía una historia que era la que me venía recurrentemente, que era imaginarme que ese ascensor seguía subiendo, 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 y al llegar al 10º piso no paraba y salía por el hueco del patio aquel, ¿no? De aquel patio tristorro, que era como una imagen de una vida triste de aquella época, y se iba al cielo, ¿no? Era la versión infantil de Escalera al cielo de Led Zeppelin. O sea, aquello era ascensor al cielo, o sea, aquello se iba y se iba para allá, para afuera, ¿no? Y yo también de algún modo creo que el hecho de escribir tiene mucho que ver con esas ensoñaciones y sobre todo con esa necesidad de escapar de aquel cuadrado, de aquel espacio, ¿no? De buscar en el pedazo de cielo que veía arriba otra vida, ¿no? Y cuando ya años después leí por primera vez el primer manifiesto surrealista de André Breton, al terminarlo vi que terminaba con una frase que de repente sentí que me la había escrito para mí, para describir lo que yo había sentido toda mi infancia, toda mi adolescencia en aquel barrio maldito. Yo no
No odio a los payasos, pero odio ese barrio en particular. Y el primer manifiesto surrealista termina con una frase que dice: la existencia está en otra parte. Bueno, ese ha sido el sentimiento que ha dominado mi vida durante muchos años, ¿no? Yo decía, la existencia no podía solo ser aquello, tenía que estar en otra parte, ¿no? Y esa ventana, esos ascensores y los libros que le robaba a mi padre de la maleta, porque mi padre era vendedor de libros a domicilio y en mi casa no había biblioteca, pero había la primera biblioteca virtual, que era la maleta de mi padre. Entonces yo por las noches lo que hacía es que robaba libros muy inadecuados para mi edad y iba leyendo, ¿no? Pues la ventana, los ascensores y aquellos libros que yo robaba por las noches, pues fue la vía por la cual encontré esa existencia que efectivamente estaba en otra parte. Bueno, definitivamente el mundo familiar, padres, madres, sí, sin duda tocan. Tenemos que precisar además, hablando de la familia, que en esta sala ahora hay dos Morszynski. Nuestro invitado aquí y su hermana Claudia, que ha venido para la premiación, maravillosa, la saludamos, divertidísima, que nos ha estado contando además detalles de Morszynski de niño, pero que no vamos a develar. Pero los publicaremos próximamente. Algo publicaremos sin lugar a dudas. La tendría que haber invitado. Bien, me gustaría, justamente a partir de la última frase del manifiesto de Breton, que la existencia está en otra parte, ustedes de alguna manera viven en otra parte, no viven en la ciudad en la que han nacido, se han ido moviendo. Y mencionaba justamente las circunstancias no eran necesariamente pues las más agradables para dejar el territorio original, la tierra natal. Y se han encontrado, digamos, la amistad también los ha encontrado y la vida ha confabulado para ir reuniéndolos. Pero ¿la vida realmente se ha confabulado para ir reuniéndolos o ustedes han propiciado también esos encuentros citadinos? Porque han vivido ahora en Lisboa, pero previamente en París, si no me equivoco también. ¿Alguna otra ciudad en común? No, esas dos ya está, ¿eh? Pensé que pero no al mismo tiempo vivimos en épocas distintas. Y además en París vivieron en una época también muy importante, rodeados de mucha gente, escritores latinoamericanos, españoles, otra movida literaria también fundamental para lo que hemos y seguimos leyendo ahora. Y viendo además, y lo hemos visto en las imágenes que nos han mostrado. ¿Cómo se sienten en esa existencia en esos otros lugares? Pues una de las consignas en mayo del 68 era: la vida está en otra parte. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo no estoy bien, necesito moverme. No me aferro a los libros, no me aferro a los ascensores, no me aferro a las Kodak fiestas. Si no me muevo, siento que las arenas movedizas de la vida me devoran. Y entonces me tomo un avión y me voy. Lo hice a los 18 años. Ahí en ese caso no eran arenas movedizas, eran militares de uniforme que me devoraban. Y me fui a París, la patria de los que no teníamos otra. Unos años... Yo soy de esos latinoamericanos que siempre soñó con vivir en París. No sabía si iba a jugar al ajedrez o al fútbol. Soñemos para tener un futuro mejor, económicamente hablando. Pero sabía que cualquiera de esas cosas deseaba que sucedan en París. No hablaba francés, pero era totalmente francófilo. El café donde me encontraba con los amigos era el Café Molière. Si alguno tenía un pesito más, íbamos al Café de la Paix, que era más chic. Nuestras conversaciones giraban alrededor de la controversia entre Sartre y Camus, por uno o por otro. Realmente, evidentemente, habíamos recorrido el cementerio de Montparnasse y de Père Lachaise sin haberlo pisado nunca. Éramos
tremendamente franceses en nuestros deseos de estar en otra parte. Y luego, como lo hizo Fajardo en alguno de sus libros, soñar con vivir en otra parte era también un mecanismo para escaparse de la horrible realidad que nos tocó vivir. Y entonces, qué mejor que proyectarse en películas, Nouvelle Vague, en los libros y por supuesto en la fotografía de los fotógrafos que yo admiraba. Y claro, hoy me digo que en realidad mi fotografía es una mezcla de cine, literatura y fotografía, ¿no es cierto? Hay como una cinta sin fin. Eso me llevó a París, claro, de tanto idealizarla, evidentemente la realidad fue muy dura. Era muy bonito leer que los artistas vivían en un 6º piso sin ascensor, en una buhardilla, pero era mucho más duro subirlos, compartir el baño con todos los vecinos del 6º piso, o olvidarte algo a la hora de hacer la compra y tener que volver a bajar para comprarlo. Y luego creo que somos el fruto de nuestras propias decisiones, porque ¿qué hubiera pasado si me hubiese quedado en Buenos Aires? Pues no lo sé. En todo caso, a los pocos meses de llegar a París, me proponen hacer mi primera exposición. Yo hacía una fotografía curiosamente muy inspirada en la buena fotografía documental mexicana. Adoraba a los fotógrafos mexicanos y de alguna manera, como parte de todo aprendizaje, los imitaba. Iba a todos lados con mi Leica y hacía fotos, por supuesto, analógicas. No existía la era digital. Y hacía fotos callejeras. Y recuerdo que un día antes de la inauguración de lo que sería mi primera exposición, pues me doy cuenta de lo solito que estoy, que no tengo amigos, que mañana va a ser la inauguración de ese momento importante, que es la primera vez que voy a compartir con la gente mi trabajo. Y dije, de la misma manera y con la misma garra y el mismo empeño que logré salir de Buenos Aires sin visa y con muy poco dinero, logré que tenía que invitar a la persona que más había contado en mi vida para que yo llegara a París. Y entonces bajé los 6 pisos, crucé la avenida Lamotte-Piquet, entré al correo y busqué en la guía telefónica el nombre de esa persona. La letra A, la letra B y en la letra C encontré a Julio Cortázar. Y este hombre era tan generoso que figuraba en la guía, porque era muy fácil en esos años, cuando eras conocido, ponerte en lista roja para no aparecer en la guía en papel. Y entonces le marqué, me atendió una maquinita electrónica, un contestador, y no tuve coraje de dejarle un mensaje. Y cuando estaba a punto de volver a subir mis 6 pisos, me di la media vuelta y le volví a marcar. Y le dije a esa maquinita: hola, Julio, me llamo Daniel, no soy nadie, nunca hice nada, pero mañana voy a hacer la primera exposición de mi vida y sería el pibe más feliz del mundo si pudieras acompañarme. Te espero, Julio. Y Julio vino. Así lo conocí, después tuvimos una bonita relación y bueno, creo que hay que creer que es posible y luego de tener el coraje de tomar la decisión, aunque aparentemente no sea la más sencilla. Gracias, maravilloso. José Manuel. Lo que pasa es que entre Daniel y yo, claro, el grado de complicidad tiene que ver también con que compartimos muchas cosas. Rasgos de carácter, una manera de abordar la vida y la creación que son muy semejantes, ¿no?
A mí me pasa como él. Yo cuando me encuentro mal también necesito moverme, pero yo no ya solamente voy a tomarme un avión, yo tomarme el metro. Quiero decir, yo tengo que salir del apartamento, del lugar donde esté y ponerme a caminar o a lo que sea, ¿no? Es decir, soy lo contrario a una persona sensata y reflexiva. Lo mío es la fuga. De hecho, otra gran amiga, Rosa Montero, una vez me hizo notar algo que yo no me había dado cuenta. Me dijo, ¿tú te has dado cuenta que todos tus personajes se están yendo siempre en tus libros? Y digo, pues es verdad. No, yo no lo había pensado, pero es cierto, todos mis personajes se están yendo de algún sitio. Y eso también, yo diría que es casi la historia de mi vida. Mi vida ha sido en cierta medida una fuga, esa fuga de ese barrio del que hablaba antes, y en esa me he ido, ¿no? O sea, y compartimos también esa fascinación por París, él como latinoamericano, pero yo como español. Y aquí todos sabemos que París ha sido un punto de referencia importantísima para España, pero no solamente en el siglo XX, históricamente. Ha sido el país del refugio. Cada vez que en España han empezado los palos, cosa que ocurre recurrentemente a lo largo de nuestra historia, pues la única puerta de salida que ha solido tener los apaleados de la época correspondiente, ya fueran judíos o moriscos o liberales o republicanos o quien fuera, pues ha sido en primer lugar Francia, ¿no? Y la admiración hacia Francia siempre ha sido un factor importante, por lo menos hasta mi generación, porque yo pertenezco a la última generación creo, de españoles que tuvimos como lengua, como primera lengua en la escuela el francés y no el inglés, ¿no? Entonces yo siempre, cuando yo pensaba en esa otra existencia, pues para mí es otra. ¿Qué quería ser yo de mayor? Yo quería ser escritor, vivir en París y tener una gran historia de amor. Ese era mi sueño a los 16, 17 años, ¿no? Tuve la suerte que cuando empecé como periodista, y trabajé mucho como periodista durante años, en los cuales martiricé sin piedad a Eduardo Mendoza con entrevistas y después con peticiones incesantes de firmas para manifiestos contra todo tipo de guerras y conflictos que él muy amablemente desechaba y me decía, sí, Fajardo, sí, pero ya que sabes que yo no firmo. Pues en esos años, en todos esos años, aproveché pues, para apañármelas para que muchos de mis trabajos tuvieran que incluir viajes a París. Entonces yo iba a hacer reportajes, iba a hacer entrevistas, etc. Y fui poco a poco trabando una relación con la ciudad de París. Y en esos viajes fue cuando, no en París, sino en Estrasburgo, cuando nos conocimos Daniel y yo, y donde se fue creando ese núcleo de amigos al que antes hacía referencia, que en realidad ha sido como una segunda familia, aparte de tener la familia que te toca por lotería cuando naces, pero después está la familia que tú vas construyendo, ¿no? La familia, claro, obviamente de pareja o hijos, etcétera, pero también la familia de amigos que pasan a ser como tus hermanos de vida, ¿no? Y en esa familia está Daniel, está Santiago Gamboa, que está hace un momento, estaban, y no hay día que no los recuerde, Luis Sepúlveda y Santiago y Antonio Sarabia, y Enrique Deriz, y Almudena Grandes, en fin. Y como Daniel, acabé en París también por a pesar, digamos, primero está la fascinación y después está la razón por la cual tú acabas en un lugar, ¿no? Y curiosamente, tantos años después, porque tú llegaste en el 70 y ¿cuánto? 78, y yo a París llegué en enero de 2001. Pero también llegué digamos, lo que me empujó fueron las malas razones, que yo reinterpreté al modo de judoka, aprovechando el empujo de la mala razón, dije, ¿qué he querido hacer toda mi vida? Vivir en París, pues me voy. O sea, tú me empujas, yo me voy. Y la razón fue que yo vivía en el País Vasco, viví años en el País Vasco, cuando trabajaba como periodista, y cuando asesinaron a José Luis López de la Calle, a la semana siguiente yo me hice cargo de su columna en El Mundo del País Vasco, y disfruté de las consecuencias. Entonces, hubo un momento en que pensé que para mi salud física y mental era mejor mudarme a otro lugar. Y en vez de pensar, bueno, Madrid o tal, me dije, no, me voy a ¿dónde he querido yo? Pues a París, me voy. Gracias, chicos. Y me fui del otro lado de la frontera, ¿no? La decisión más sabia que he tomado en mi vida. Y claro,
París de repente pues da mucho. Ahora la gran sorpresa para mí fue descubrir que incluso París, como las conservas de Fouchon, que son tan buenas, también tiene fecha de caducidad. Así que viví 10 años allí y a los 10 años dije algo que yo nunca sospeché que podría decir. J'ai marre de París. No lo aguanto, ya no puedo más. Gracias, gracias, qué bonito. Agradezco lo vivido, agur. Y me fui a vivir a Lisboa. Y de todo este trayecto, todo eso está reflejado, casi con espíritu coronista, en la fotografía de Daniel. Porque él me ha ido retratando en todos esos momentos con mis parejas, exparejas, protoparejas, a lo largo de los años. Sí, de todo me ha retratado con pescado, ofreciendo un pescado que bueno, en fin, no voy a decir esto es una barbaridad, no, lo dejo. Y eso también añade algo que es importante en el trabajo de Daniel, y que eso a lo mejor sería bueno que lo explicaras tú. Y es que en Daniel hay una concepción narrativa. Daniel, cuando trabaja en sus fotografías y sobre todo en sus exposiciones, siempre hay un relato. De alguna manera él ha hecho el relato fotográfico de 35 años de mi vida, ¿no? Pero en cada una de sus exposiciones, incluso en ese video que hemos visto antes, si se han fijado bien, también había un relato. Sí, justamente, era una de las preguntas, mi querido Daniel, la narratividad de tus imágenes. Pues estamos en el Centro Pompidou, París nos persigue, de Málaga, y cuando yo voy a visitar una exposición, lo primero que procuro hacer antes de leer el texto de sala, antes de leer un artículo sobre el artista que expone en esa sala, lo primero que hago es intentar acercar el oído, el corazón a las paredes y preguntarme algo fundamental. ¿Qué me quiere contar el artista? Y cuando hago una exposición o preparo un libro o preparo un vídeo, lo primero que decido es lo que quiero contar. Existe una narrativa visual, claramente. Todas las leyes compositivas, la fotografía las heredó de su hermanita mayor, la pintura, y entonces yo aplico todas esas leyes compositivas para mi relato.